El animal estaba parado en dos patas, apoyado contra mi puerta, tratando de ver hacia adentro. Lo vi de cerca. No era un puerco normal. Tenía las pezuñas largas, casi como dedos, y la piel se veía amolatada. Escuché un sonido que me heló la sangre. El animal estaba murmurando. Estoy seguro que no eran gruñidos. Eran sonidos que parecían palabras. Estaba diciendo algunas cosas que yo no podía entender, pero al escucharlo me hacía que me doliera la cabeza. Yo vivo a las afueras de un pueblo cerca de la zona de Tierra Caliente en Michoacán. Aquí la vida es dura, pero es tranquila, o al menos eso pensaba, hasta que las cosas raras empezaron a meterse en el patio de mi casa. Todo empezó hace 5 años. Yo tengo mi terrenito, unas cuantas hectáreas donde siembro maíz y tengo mis animalitos para ir pasando el día. Mi casa está un poco apartada de las demás. Está justo donde termina el camino de terracería y comienza el monte cerrado. Mi único vecino cercano era don Eusebio, quien vivía aproximadamente a unos 200 metros de distancia. Era un viejo huraño, de esos que no te saludan ni aunque los estés viendo directamente a los ojos. El hombre siempre andaba solo. Nunca se le conoció mujer ni hijos, y se decía en el pueblo que tenía un carácter de los 1000 demonios. Pero claro, se respeta, porque mientras no se metiera conmigo, yo tampoco tenía por qué meterme con él. Lo raro empezó con algunos ruidos. Ustedes se imaginarán que el monte es calmado, pero en realidad, en el campo, la noche nunca es silenciosa de verdad. Se pueden escuchar los grillos, el viento soplando las hojas y el ruido de algunos animales. Pero esto era diferente. Era aproximadamente medianoche, cuando escuché algo pesado que andaba en el patio. Estaba cerca de una cerca de piedra que divide mi terreno del monte. Estos no eran pasos de un perro ni de un coyote. Eran pasos firmes, pesados, como si alguien estuviera arrastrando algo. Me asomé por la ventana que da al corral, pero la oscuridad estaba cerrada, de esas que parece que te va a tragar. Prendí mi linterna, de esas viejas con pilas grandes, y apunté hacia donde se escuchaba ese ruido. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de que no se me notara el nerviosismo, pero lo que vi me dejó descolocado. Era un puerco, pero no un puerco de esos que uno cría para la venta. Era un animal enorme, de color gris cenizo, con unas cerdas largas que le brillaban con la luz de la linterna. El animal estaba parado justo en mi cerca, mirando directamente hacia la ventana. Lo que me dio escalofrío fue que no se espantó con la luz. Los animales normales corren cuando les echas un foco, pero este no. Este se quedó ahí, con esos ojos pequeños y brillantes, respirando con una fuerza que hacía que se le movieran los costados. «¡Lárgate de aquí!», le grité, y le aventé un pedazo de leña que tenía a la mano. Este puerco ni se inmutó. Simplemente dio una vuelta lenta, como si fuera el dueño del lugar, y se perdió entre los matorrales. Me quedé un rato ahí, pegado a la ventana, esperando oírlo irse. Pero el silencio volvió a caer de golpe. Esa noche no pude dormir bien. Sentía que algo me estaba observando desde afuera. A la noche siguiente, lo mismo, a la misma hora. El ruido de los cascos sobre la tierra seca. El animal se paseaba por todo el patio. Se acercaba a la puerta de la cocina, olfateaba las rendijas, y yo me quedaba en la cama, con el machete bien afilado a un lado de la almohada, escuchando cómo ese animal daba vueltas y vueltas. Lo más extraño es que mis perros, que son de esos que no dejan pasar ni una lagartija sin ladrar,
Estaban escondidos en el rincón de la casa, llorando bajito, con la cola entre las patas. No salieron ni una vez a defender el terreno. Esto ya no es normal, Fausto, me decía a mí mismo. Un puerco de ese tamaño no anda solo por el monte, y menos a altas horas de la madrugada. Pasó una semana y la cosa fue empeorando. El animal ya no solo se paseaba, empezó a destruir cosas. Una mañana encontré el bebedero de las gallinas destrozado, y 3 de mis aves habían desaparecido. No había rastro de sangre ni de plumas tiradas. Era como si se las hubieran tragado enteras. Mi paciencia se estaba agotando. En el pueblo, cuando algo así pasa, uno sabe que no es un animal del bosque. Se escuchan rumores de nahuales, de gente que tiene pactos, pero siendo un hombre de fe, uno trata de buscar la lógica. Un día fui a ver a don Eusebio para preguntarle si no se le había escapado un animal. Él me recibió en la entrada de su casa, medio escondido tras la puerta de madera podrida. Tenía una cara de pocos amigos, más que de costumbre. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días, y emanaba un olor agrio como a podrido. Don Eusebio, buenas tardes, le dije tratando de ser amable. Quería ver si tiene algún puerco perdido. Desde hace poco, se anda metiendo uno muy grande en mi patio todas las noches, y ya me mató algunas gallinas. El viejo se me quedó viendo con una sonrisa que me dio más miedo que el mismo puerco. Era una sonrisa sin dientes y una mueca burlona. Yo no tengo puercos, Fausto, me contestó con una voz rasposa. A lo mejor lo que se mete a tu casa no es un animal. A lo mejor es alguien que quiere ver qué tienes de bueno. Cuida tus cosas, Fausto, porque lo que anda en la noche tiene hambre. Apenas terminó de decir eso, me cerró la puerta en la cara. Me regresé a mi casa con el hueco en el estómago. Ese viejo sabía algo. Lo sentí en la forma que me miró. Esa noche me preparé. No iba a dejar que ese animal me siguiera quitando lo poco que tengo. Afilé mi machete hasta que cortara el aire. Me tomé un trago de mezcal para calentar la sangre y me senté en la silla de la cocina con la luz apagada esperando. Eran como las 2 de la mañana cuando el olor lo anunció. Un olor al mezcle, a animal salvaje y a sudor rancio. Luego escuché un golpe en la puerta, como si este puerco se hubiera dejado caer contra la madera. Me levanté despacio sin hacer ruido, sintiendo cómo el frío de la noche se colaba por las rendijas. Agarré mi machete con las 2 manos, me asomé por el hueco de la llave y ahí estaba. El animal estaba parado en 2 patas, apoyado contra mi puerta, tratando de ver hacia adentro. Lo vi de cerca. No era un puerco normal. Tenía las pezuñas largas, casi como dedos, y la piel se veía amolatada. Escuché un sonido que me heló la sangre. El animal estaba murmurando. Estoy seguro que no eran gruñidos. Eran sonidos que parecían palabras. Estaba diciendo algunas cosas que yo no podía entender, pero al escucharlo me hacía que me doliera la cabeza. Ahora sí, hijo de la chingada, grité abriendo la puerta de golpe. El animal nos asustó. Esa es la cosa que más me cala cuando lo recuerdo. Cualquier otro animal, por muy bravo que sea, se echa para atrás cuando avientas la puerta de madera en sus narices y le sales con un grito de guerra. Pero este no. El puerco se quedó viendo. Bajó las patas delanteras al suelo con un golpe que hizo vibrar el piso y se quedó ahí cuadrado. Sus ojos no eran ojos de animal. Los puercos tienen ojos chiquitos, como canicas oscuras. Este los tenía grandes y amarillos, y se le veía una maldad que no es de Dios.
Sentí que me estaba midiendo, como si supiera que yo le tenía miedo, pero en ese momento el miedo se me olvidó y la rabia me ganó. «Lárgate de mi propiedad, maldita sea». Y le solté el primer machetazo, pero el animal fue más rápido que lo que su cuerpo gordo sugería. Se hizo a un lado con una agilidad de un gato y soltó un gruñido que me retumbó en los oídos. Un sonido que parecía estarse burlando de mí. El animal empezó a dar vueltas alrededor del patio. Bajo la luz de la luna, apenas si se iluminaba su rostro del polvo que levantaba. Yo giraba con él, apretando el mango del machete hasta que me dolieron los nudillos. Mis perros, que se supone que son para cuidar, estaban allá dentro de la casa aullando, como si estuvieran viendo al mismísimo diablo. De repente el puerco se me echó encima. No me embistió como lo haría un jabalí, sino que se alzó un poco y me tiró una dentada que por poco me arranca la mano. Sentí el calor de su aliento, un olor fétido como a carne podrida y azufre que me dio una náusea de las feas. Alcancé a saltar para atrás, pero perdí el equilibrio y me caí de nalgas sobre la tierra seca. Ahí fue cuando pensé que me había cargado el payaso. El animal se detuvo, me miró de arriba abajo y abrió el hocico. Vi las hileras de dientes y no eran las de un puerco, eran largos y afilados. Empezó a soltar murmullos otra vez, ese siseo que me hacía querer taparme las orejas. Como pude desde el suelo, solté un tajo desesperado. No apunté, solo quería que no se me acercara más. El acero del machete cortó el aire y escuché un sonido seco, seguido de un chillido que no fue el de un animal. Fue el grito de un hombre que parecía estarse quemando vivo. Le había dado. El machete le entró directamente en la pata trasera derecha, justo arriba del tobillo. Sentí como la hoja le cortaba el cuero duro, pasaba por el músculo y se pegaba al hueso. Fue un golpe limpio, de esos que te dejan la mano vibrando. El animal dio un salto hacia atrás, chillando con esa voz humana que sin pena les digo que me hizo orinarme de la pura impresión. Vi cómo este animal le comenzó a cojear, dejando un rostro de algo oscuro en el suelo. No era sangre roja, no era un líquido rojo, era un líquido espeso, casi negro, que brillaba bajo la luna como si fuera aceite de motor. Después vi cómo se perdió en la oscuridad de la cerca, arrastrando la pata, y yo me quedé ahí tirado, con el corazón queriendo salirse por la boca, y el machete temblando en mi mano. No entré a mi casa, me quedé ahí sentado, con la luz prendida, esperando a que se me acercara otra vez. Cada ruido en el monte me ponía los pelos de punta. Pensaba que había sido don Eusebio. A lo mejor no es un animal. Y entre más lo pienso, más me cuadraba todo. Ese viejo siempre había sido raro. Nunca iba a misa, nunca hablaba con nadie, y siempre tenía ese aire de que sabía cosas que los demás no. En cuanto el sol empezó a asomarse, me levanté. Estaba entumido, no solo por el frío, sino también por el miedo, pero tenía que saber qué había pasado. Así que fui hacia mi cerca y busqué el rastro, y ahí estaba. Este líquido negro seguía en la tierra, pero ya se estaba secando. Lo seguí con la vista, y el rastro iba directo hacia la propiedad de don Eusebio. No había pierde, las huellas de los cascos, mezcladas con el arrastrar de la pata herida, llegaban directamente hacia su puerta trasera. Me regresé a mi casa y me lavé la cara, tratando de convencerme que lo que había vivido eran imaginaciones mías. Es un puerco del monte, Fausto, no te sugestiones, me decía a mí mismo. Pero la duda es como una espina que se te entierra y no te deja en paz. Como a las 10 de la mañana me armé de valor. Agarré una botella de mezcal,
la que tenía guardada para mis ocasiones especiales, y caminé hacia la casa de don Eusebio. Mi excusa era que quería disculparme por lo de ayer, por haber sido tan brusco al preguntar acerca del puerco. Llegué a su puerta y toqué, pero nadie me contestó. Volví a tocar más fuerte esta vez. Don Eusebio, soy yo, Fausto. Le traigo un presente. Escuché un quejido dentro de su casa, un sonido de dolor que me hizo apretar la botella. Después de unos minutos, la puerta se abrió apenas un poco. El olor que salió de la casa me echó para atrás. Ese aroma a almizcle y a algo que se está echando a perder. Eusebio estaba ahí, apoyado en un palo que usaba como bastón. Estaba pálido, más de lo normal, y sudaba a pesar de que el aire de la mañana estaba fresco. Pero lo que me hizo soltar la botella de mezcal y que se me rompiera contra las piedras fue verlo de la parte de abajo. Don Eusebio tenía la pierna derecha envuelta en un trapo mugriento, todo empapado de ese líquido oscuro. El trapo no cubría bien su herida. A la altura del tobillo tenía un corte profundo, parejito, hecho con un arma filosa. Se alcanzaba a ver el hueso blanco que se asomaba entre la carne negra. Era exactamente el mismo lugar donde yo le había dado el machetazo a ese puerco. El viejito me miró con un odio que me heló la sangre. Ya no tenía la sonrisa burlona, tenía los ojos amarillos igual que los del animal. «Ya viste lo que querías, Fausto», me dijo con una voz que ya no era rasposa. Era de ese siseo que escuché en la puerta. «Ya viste que a veces el hambre te hace cometer errores». Yo no supe qué decir. Me quedé mudo, viendo cómo el líquido negro escurría por su pierna manchando el suelo. «Te llevaste 3 de mis gallinas», fue lo último que alcancé a balbucear como un estúpido. Eusebio soltó una carcajada seca que se convirtió en un quejido de dolor. Se acercó un poco más a mí cojeando y me puso una mano en el hombro. La mano se sentía fría, como si estuviera tocando a un difunto. «Tuviste suerte, vecino, tuviste suerte de que el machete tuviera fuerza. Y ahora yo sé que tú tienes sangre de la que sabe defenderse». Me soltó y cerró la puerta. Me quedé ahí parado viendo los vidrios rotos del mezcal, mientras el sol calentaba el rastro de esa cosa negra en la entrada de su casa. Me regresé a mi casa casi corriendo, sin fijarme en dónde pisaba. Las piernas me pesaban como si trajera botas de plomo y el corazón me retumbaba en los oídos. En cuanto crucé el umbral de mi puerta, le puse una tranca y me senté en la mesa, con la cabeza entre las manos. No podía sacarme de la mente la imagen del hueso de don Eusebio asomándose por la carne. Eso no era una herida normal de un hombre de su edad. A esa profundidad y con esa infección, cualquier cristiano ya estaría gritando de dolor o ya estuviera con San Pedro a causa de una septicemia. Pero él no. Él tenía esa rabia contenida, esa mirada de animal que sabe que ya lo descubrieron. Esa tarde, el pueblo se sentía diferente. ¿Saben cómo es uno de ranchero? Que siente el clima antes de que llueva. Pues el aire en esta ocasión se sentía eléctrico y pesado. Mis perros no quisieron comer. Les puse sus sobras y ni se acercaron. Se quedaron metidos en el rincón más oscuro de la casa temblando. Ahí fue cuando entendí que la cosa no se iba a quedar así. El que hiera un nahual, o como quieran llamarle a esas gentes que tienen el don de cambiarse, se echa la soga al cuello. No quise salir para nada. Me puse a rezar, aunque las palabras se me olvidaban. Agarré mi machete y lo puse sobre la mesa, bajo la luz del foco que parpadeaba. A eso de las 6 de la tarde, escuché que alguien caminaba por fuera, pasos lentos, rítmicos, arrastrando paso por paso.
Era Eusebio, o lo que fuera que andaba en su cuerpo, cojeando alrededor de mi casa. No tocó la puerta, no gritó, nada más daba vueltas y vueltas. A veces se detenía enfrente de la ventana y yo sentía su mirada atravesando la madera. Era un juego de nervios. Él sabía que yo lo sabía y eso era lo que más le gustaba. Pasaron 2 días así. Yo no salía ni al baño. Hacía mis necesidades en una cubeta y el tercer día el olor a podrido ya era insoportable. Se metía hasta por debajo de la puerta, un aroma a perro muerto mezclado con hierbas amargas. Me armé de valor, agarré el machete y una escopeta vieja que tenía guardada de los tiempos de mi padre y salí. Fui directo a la casa de don Eusebio, ya no me importaba nada. Prefería que si me iba a quitar la vida lo hiciera, a seguir viviendo con ese miedo que te seca la boca. Cuando llegué, la puerta estaba abierta de par en par. La casa vacía, pero no era vacía como si se hubiera mudado. Estaba vacía como si nadie hubiera vivido ahí durante años. Los muebles estaban cubiertos con una capa de polvo gruesa. En el centro del cuarto principal encontré algo que me hizo soltar la escopeta. Era una piel de puerco gris enorme que estaba abierta a la mitad, como si alguien se lo hubiera quitado como un abrigo. En la parte de la pata trasera tenía un corte, un tajo limpio que atravesaba el cuero. La piel todavía estaba fresca, echando una especie de humo blanco, como cuando algo se está pudriendo rápido. Desde ese día, Eusebio desapareció. En el pueblo se dijo que se había ido con uno de sus parientes a la sierra, pero yo sé que no es cierto. Nadie lo vio salir, nadie vio que se llevara nada. Yo sigo viviendo en mi terreno, pero ya no soy el mismo. Vendí mis gallinas y mis puercos. Ya no quería tener nada que atraiga a esas cosas. Ahora, cuando cae el sol, me encierro con triple candado y pongo cruces de palma benditas en todas mis ventanas. Mucha gente dice que son cuentos de viejos, que si el nahual, que si las brujas. Cuando escucho estas cosas, yo nada más me levanto mi manga y les enseño la cicatriz que tengo en la mano. Cuando el machete vibró, al pegar en aquel hueso de ese animal en aquella noche, porque la herida de don Eusebio se habrá ido con él, pero el miedo que me dejó plantado en el pecho, ese no se me quita ni con todo el mezcal del mundo. Si este relato te gustó, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te erizarán la piel al escucharlos. Te invitamos a conocerlos si es que te atreves. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este relato te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieres compartirnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.